Bueno, acabamos de conocer el dato de inflación correspondiente a mayo, 3,1%. Vamos a hablar de inflación, ese mal endémico de Argentina que una economista lo sitúa como, bueno, iniciándose en la década del 40. Estamos con ella, con Victoria Giarrizzo, economista, una especialista en este tema de la inflación y autora del libro Atrápame si puedes, el secreto de la inflación en Argentina, que vamos a intentar que nos develes. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué sitúas este problema de la inflación endémica en Argentina en 1945? A ver, primero porque cuando uno mira las estadísticas, si tomamos 200 años de historia argentina, desde 1800 hasta la actualidad, vas a ver que tuviste muchas veces en la historia ciclos de inflación. Si tomás desde 1800 hasta 1945 justamente, sí, vas a encontrar años de inflación como años también de desinflación, ¿no? Sí. Pero en general esta inflación era esporádica, asociada a conflictos bélicos, a crisis en el mundo, todas las crisis políticas internas en la Argentina. Entonces, era muy asociada a ese tipo de factores. Pero a partir de 1945 empieza un fenómeno totalmente distinto y que es una inflación no solamente alta, sino persistente en el tiempo. Desde 1945 hasta ahora, nunca más se frenó la inflación en la Argentina, excepto en los años de la convertibilidad. Claro. Que artificialmente. Artificialmente, porque lo que se hizo básicamente fue por ley fijar el valor del dólar. Claro. Y entonces, al no subir el dólar, mantenías contenidos los precios, pero en el medio tuviste otros problemas. Claro. O sea, te explotó el desempleo, te explotó la pobreza, destruiste la industria nacional, y apenas soltaste el tipo de cambio, se te escapó de nuevo la inflación. Claro, a ver si entiendo bien. Quiere decir que hasta 1945 podía haber episodios de inflación, pero tenían un correlato con sucesos de la realidad. Sí, que podían explicarlos. Sí, igualmente. Y a partir de 1945 se convierte en estructural y autónomo de cualquier evento. Exactamente. Ajá. A ver, igualmente hay temas interesantes cuando uno mira la historia, porque vas a ver situaciones donde hay inflación sin explicación. Por ejemplo, años en el 1816, sí, donde los saladeros de Buenos Aires empiezan a exportar y entonces como empiezan a exportar la carne, suben los precios internos de la carne. Sí. Y el que era en ese momento el presidente del Virreinato del Río de la Plata se pregunta por qué suben los precios si no hay ningún motivo. Si Argentina es productora de carne, si lo único que pasó fue que se empezó a exportar. Claro. No había ninguna razón. Esos son comportamientos por ahí egoístas del mercado que uno los ve también cuando uno quiere explicar por qué hay inflación hoy en la Argentina. Vamos a las causas comunes, ¿no? Tenés inflación porque escasean los dólares, entonces el dólar te aumenta constantemente. Cuando uno mira por qué escasean los dólares, vas a ver de que escasean los dólares porque no exportás, porque no creces, vas a ver que hay un sobregasto del Estado, vas a ver que hay emisión de dinero muchas veces en exceso. O sea, tenés muchísimos factores que explican la inflación, pero también hay muchos factores que tienen que ver con la microeconomía y con los comportamientos cotidianos de las empresas. Esto que decía del 1816 pasa hoy en la Argentina cuando las empresas empiezan a exportar y te suben automáticamente los precios. Sin ir más lejos, en la Patagonia está un gran supermercado que es La Anónima, que es el principal supermercado del sur, y ellos, una de las quejas que hubo en los últimos años es que empezaron a exportar la carne y subieron los precios internos. En el mercado interno. En el mercado interno, dejaban los cortes de menos calidad para el mercado interno y a precios más altos. Entonces había, obviamente, y ese tipo de comportamientos uno los puede ver todo el tiempo. Ahora, esos son comportamientos, no son ilegales, uno puede estar en desacuerdo con esos comportamientos, pero suceden, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿cómo se maneja y digamos, todos los productores de distintos tipos de servicios y en distintos sectores de la economía, todas las empresas se comportan de la misma manera? Bueno, a ver, no son ilegales, pero en muchos países del mundo se regulan ciertos comportamientos del mercado. Se regula que no haya abusos, se regula que haya comportamientos justos. Por ejemplo, en Argentina, de repente, en el sector agrícola, y hablo de sectores que son muy sensibles a los bolsillos del consumidor, te salen los que son los que acopian los productos, te secan el mercado porque te empiezan a comprar mercadería, la hacen escasear y después te ponen el producto en el mercado con el doble de precios. Claro, eso sí es un delito. Entonces eso, en realidad, lo puede hacer si quiere, porque no está penalizado. Pero es un comportamiento de mercado. ¿Es un delito económico? Claro, ahora, en cualquier país del mundo, esos comportamientos están regulados. Es más,
hay países del mundo que las corridas cambiarias también están reguladas, o sea que los ataques especulativos contra la moneda es considerado un delito, y no hablo de los países desarrollados. Te podés ir a México, te podés ir a muchos otros países y vas a encontrar de que en Perú se han encarcelado a personas o a inversores por atacar contra la estabilidad de un país. En la Argentina todo eso está permitido. Y eso, esa falta, porque bueno, aquí otros economistas dirían que cuanto más libre el mercado, en ese juego de oferta y demanda, hay de alguna manera más justicia también en el modo en que se construyen los precios, por ejemplo, ¿no? Sí, pero a los mercados los tenés que regular, porque los mercados, digamos, como me decía un empresario una vez, un importante empresario, o sea, que uno de los principales productores de un sector, que no voy a decir cuál es el sector porque enseguida van a saber quién es, pero en un momento estábamos hablando del trabajo social, de la importancia de ser más cooperativos en los mercados, y él me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que si yo empiezo a ser empático, entonces no me va a ir bien en la empresa. Es incompatible la empatía con la rentabilidad de la empresa. Y ahí me quedó dando vueltas una cosa que es, el empresario, posiblemente él tenga razón, y que el empresario tiene que ir en busca de la rentabilidad y en busca de la ganancia, porque tiene que hacer crecer a su empresa, tiene que generar empleo. Sí, o responder a los accionistas. Claro, y si uno se sensibiliza demasiado, quizás puede ser que no tengas el capital suficiente para crecer. Sí. Pero alguien tiene que regularlo, porque ese empresario, si no, cuando llega al mercado, hace lo que quiere, porque llega un momento que no hay límite, porque vos empezás a no ver la realidad social o el impacto de las medidas que tomás. Y acá, por ejemplo, cuando hay corridas cambiarias, es muy común, porque uno dice, bueno, ¿quiénes son los que generan las corridas cambiarias? Y son fondos de inversiones, bancos, inversores por ahí que tienen grandes patrimonios en los mercados. Muchos de ellos son argentinos, viven en la Argentina, operan en la Argentina, pero cuando pueden exprimir a la Argentina y llevarse toda la ganancia posible, lo hacen. Entonces, de alguna manera hay que regularlo. Ahora, otra campana dice que cuanto más regulás, menos interesados están los inversores en llegar a la Argentina, porque, bueno, tienen condicionamientos extremos, una alta carga tributaria, etcétera. A ver, lo que pasa es que en la Argentina tiene muchas otras distorsiones que hace que no es un país atractivo hoy para la inversión, porque es un país de muchos costos, tiene impuestos altos, costos logísticos altos, mala infraestructura, problemas de abastecimiento de energía, cambio constantes en las reglas de juegos, pero el otro extremo no es, bueno, como tengo todo esto, entonces vengan los inversores y hagan lo que quieran en la Argentina. Cuando uno desregula totalmente la renta financiera o desregula totalmente los mercados de capitales, la realidad es que empeorás toda esta situación, porque en realidad lo que haces es debilitas más la calidad institucional, y en un país que además tiene mucha dificultad para generar consensos, para gobernar, para ponerse de acuerdo, viene un gobierno, cambia todo a lo que hizo el gobierno anterior. Creo que no es la mejor receta en absoluto. ¿Por qué entonces, a ver, el secreto de la inflación no está atada a eventos reales, sino al modo en que funcionan este juego de la economía sin las regulaciones que el Estado tendría esa es una parte. que ejercer? A ver, esa es una parte, porque uno dice, la inflación en Argentina, el principal factor hoy que te mueve los precios es el dólar. Y entonces, ¿por qué sube el dólar? Y ahí vamos a otra pregunta. El dólar sube porque Argentina no tiene capacidad de generar dólares. Sí. Entonces vos mirás la cuenta de bienes, digamos lo que es el superávit comercial o el balance comercial, y tenés hace años déficit comercial. Mirás la cuenta de servicios, que es entre lo que exportás de servicios y lo que importás, el año pasado tuviste 15.000 millones de dólares de déficit entre servicios y bienes. Entonces se te van más dólares de los que tenés capacidad de ingresar. A la vez, esto ocurre en una economía que ya de por sí es una economía dolarizada. Se te van más dólares y entonces se escasea, entonces el dólar... los dólares. Sí. Entonces, en una economía el dólar sube. Exacto. Y impactan los precios que tienen un componente de dólares. Argentina tiene un problema que es muy dependiente del insumo importado. El argentino porque a veces uno se pregunta, ¿por qué en la Argentina tenés este problema y no lo tenés en Chile y no lo tenés en Brasil? Bueno, el consumidor argentino es un consumidor muy exigente en calidad, en una calidad que el mercado argentino muchas veces no se lo puede dar en tecnología, en distintas prestaciones. Entonces es un importador, estás obligado a importar. Digamos, el consumidor, hay 32% de pobreza. ¿Quién es ese consumidor argentino que está buscando tanto la calidad? Y tenés el otro 70%. Es un buscador, es un consumidor argentino, es buscador de calidad. Pero por otro lado, Argentina tiene una industria que es dependiente de la importación. Casi todos los sectores industriales
industriales para producir necesitan de algún insumo importado. A Cada ver, vez que sube el dólar... Victoria, quiero entender algo ahí. Cuando decimos que Argentina es, o que el sector productivo es dependiente de la importación, no estamos diciendo que traen chucherías de China, sino que traen componentes e insumos necesarios para producir bienes en Argentina. Máquinas, partes y piezas, bienes de capital. ¿Y eso, tenés alguna cifra comparativa? Quiero decir, ¿qué porcentaje representa eso en el sector productivo, las importaciones para seguir produciendo dentro del sector productivo comparado con Chile o con Perú? Mira, el problema es que Chile, por ejemplo, no tiene industria. O sea, no te puedes comparar con Chile porque Chile no tiene sector industrial. Tampoco nos podemos comparar por Chile porque Argentina tiene una clase media mucho más grande que lo que tiene Chile. Somos países distintos. ¿Con quién podríamos compararnos, por ejemplo? Quizás un poquito más con Brasil. ¿Y Brasil, o con México. ¿Brasil ese componente de importación en su sector productivo? Mucho menos dependiente porque Brasil es productor. Por ejemplo, Brasil tiene industria automotriz. Argentina arma autos, pero no fabrica autos. Arma celulares, pero no fabrica celulares. Arma electrodomésticos, pero muchos de esos electrodomésticos no los fabrica. Brasil fabrica sus electrodomésticos, fabrica sus partes. Entonces, de hecho, el dólar en Brasil, mirás el dólar de hoy y vale lo mismo que valía en el año 2002. Ah, mirá. En cambio, vos mirás el dólar en la Argentina y no. Pero, a ver, vayamos por parte para terminar un poquito. Si vos sos dependiente de la importación, necesitas dólares. Sí, tenés que pagarlo. Tenés que pagar, necesitas generar dólares. Para generar esos dólares necesitas exportar bienes o exportar servicios. O necesitas ser atractivo para las inversiones. En los 90 te entraban muchas inversiones externas, se te iban por otro lado, pero te entraban muchos dólares de afuera. Hoy no estás exportando por ninguna vía. Tampoco estás generando inversiones porque las inversiones externas no vienen y además tenés niveles de endeudamiento altísimos que te están obligando a pagar todos los años miles de millones de dólares en intereses y en devoluciones de capital. Por otro lado, tenés un juego perverso que se ha hecho en el mercado donde el gobierno que hace te sube las tasas de interés para que no haya demanda de dólares. Claro, entonces, para que te quedes en el peso. Para que te quedes en el peso y te dice, vení, invertí en pesos que te pago 68% de interés o 78% se llegó a pagar. Pero esa gente que gana esa tasa de interés en pesos es el peor actor. ¿Por qué? Porque esos son los que después, todos esos pesos que obtienen, los van a convertir a dólares. Claro. Si uno mira en promedio cuánto se pagó de intereses por estas LELIQ, LEVAC, que son los intereses de los bonos del Banco Central, un promedio de 10.000 millones de dólares por año gastaste en pagar esos intereses. Entonces eso es un arma totalmente cortoplacista y lo que hace es cada vez generarnos mayor necesidad de ver cómo vamos a generar los dólares. Está claro que no es el remedio definitivo, es casi, bueno, un paliativo en estos meses claves, ¿no? Casi te diría que es más contraproducente hoy de lo que te resuelve, porque las tasas altas hoy no solo te hacen que vos inyectes mucho dinero, muchos pesos en los sectores que son los principales demandantes de dólares, sino que además te han generado un encarecimiento de todo lo que son los costos financieros de las empresas. Claro. Porque hoy una empresa que tiene que ir a descontar un cheque y descuenta un cheque al 80% anual o al 100% anual, como descuentan muchos, es un costo financiero que se le incrementa y que lo termina trasladando a precios. Ahora, Victoria, entonces en este esquema que vos planteás, la inflación se combate desde el lado productivo. Y bajando el componente importado en la producción. Ahora, ¿eso no es vivir con lo nuestro? No, es que no necesariamente bajando el componente importado. Argentina ya lo intentó a eso. En el kirchnerismo intentamos sustituir importaciones. Y para sustituir importaciones primero tenés que generar inversiones, tenés que tener crédito. Hay un montón de cosas que necesitas que hoy no las tenés en el corto plazo. Eso lo resolvés por un lado exportando. Argentina tiene que tener la exportación hoy como política de Estado y no solo del Estado nacional, porque las exportaciones no salen salen de las provincias, salen de las ciudades. Las provincias hoy cuando arman esos planes estratégicos, el objetivo es crecer, no es exportar. Y el objetivo hoy de todas las provincias debería ser exportar, porque es lo único que nos va a dar estabilidad con respecto al tema dólar y eliminar ese frente de presión constante que hoy tenemos. La restricción externa que exactamente insisten los analistas. Si vos no exportás, Luciana, tarde o temprano en esta economía vas a colapsar, porque además tenés hoy niveles de endeudamiento tan altos. Vos pensás que en el 2001 tuviste un default y una gran crisis con una deuda que alcanzaba el 50% del PBI. Hoy tu deuda alcanza el 92% del PBI. Este año vas a pagar 17.000 millones de dólares solo en intereses de esa deuda. Y si mirás hacia adelante, esto va a ser cada vez peor, porque como no crecemos, entonces el Estado tiene más dificultad para generar recursos.
Victoria, última cuestión. Sí. Exportar, exportar, exportar es la consigna. Ahora, en un mundo globalizado, también los otros países quieren que les compres. O sea, también tenés que importar. ¿Cómo llegás a ese balance y cómo te abrís y al mismo tiempo recibís? Bueno, primero Argentina tiene que crecer. O sea, Argentina tiene que reducir sus costos internos. O sea, las empresas hoy les es muy difícil salir a exportar porque cuando quieren vender sus productos al mundo, sus costos no dan. Y no dan porque el componente impositivo, el componente logístico, hay muchas cosas que hacen que no les puedas vender nada. Es cierto que, a ver, si vos haces este juego, bueno, si todos los países salimos a exportar, en realidad, bueno, pero hay países hoy que exportan muchísimo y hay otros países que exportan muy poco. Argentina está entre los países que exportan muy, muy, muy poco. Y además, ¿por qué tiene más necesidad de exportación que otros países? Porque es un país muy dolarizado en la forma, cómo invierte, o sea, hoy... ¿Cómo ahorran los argentinos? ¿Cómo ahorramos? Muchos ahorramos en dólares. Y hay una cosa que es increíble, que es, en la Argentina, nosotros hicimos una encuestita hace poco entre empresas, distintas empresas de la Argentina, y nos encontramos con que la mitad de las empresas tienen, además de su patrimonio invertido en la empresa, lo tienen invertido en bonos, en inmobiliarios, en el sector financiero, o sea que no es un problema de que no tienen capital para invertir. Toda esa plata que tendría que estar en el sector productivo está en la Argentina en el sector especulativo. Entonces, ninguna economía... Rinde más el sector especulativo que el sector productivo en este momento. Porque una empresa hoy, si tiene que elegir un proyecto de inversión que no tenés demanda interna, que no podés venderle a nadie, ¿qué elegís? Si tenés que comprar una máquina súper tecnológica y productiva para mejorar tu productividad... en medio de una recesión. En el medio de una recesión que no le vas a vender a nadie, dice... compro bonos. Los otros días me contaba un productor de Rosario, dice, mira, me llaman todos los días de los bancos que me ofrecen 4,5%, 5% mensual para que lleve la plata al banco. Entonces dice, yo la verdad que llevé todo al banco hoy. O sea, en vez de estar invirtiendo en esa empresa, llevó todo al banco. Porque los bancos, ¿qué hacen? Esa plata la invierten en la LELIQ, que le paga el 67% anual. Se gana un 10, 15 puntos de diferencia y entonces se gana una super renta. Pero esa renta que ganan los bancos no es inocua. Porque esa renta después los bancos la van a querer convertir en dólares en algún momento, cuando vienen estas corridas cambiarias. Y más restricción de dólares en el y son dólares que tenemos que salir a abastecer nosotros. Bueno, Victoria, muy interesante. Nos vamos acercando a otra mirada de esto, donde el sector productivo y la exportación es clave. Vamos a continuar esta conversación en otro momento con otros matices. Gracias. Dale, gracias a vos. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan, está Fernando Iglesias.